Iniciamos entonces oficialmente el programa del día de hoy. Queremos saludar a todos los que nos escuchan a través de la 99.7 El Camino FM, ese contenido que transforma acá en la ciudad de Guatemala, también a Franch TV, que nos retransmite a través de Facebook y YouTube, a los que están viendo en YouTube y Facebook de Celebremos la Vida, a Punto El Salvador, a Iglesia Aviva allá en Málaga, España, que también está retransmitiendo Celebremos la Vida en toda España, Argentina, en fin, a muchos países que nos honran con seguirnos a través de las redes sociales. Así es, y nos gustaría saber de dónde nos estás saludando, cómo está el clima por donde tú estás, porque como te decíamos en la previa de la bienvenida, aquí hay bastante calor, así que estamos disfrutando al final el calor del verano. Así es, al fin. Que no había, pero ahora al fin llegó. Y gracias a Dios estamos contentos. En la previa ya María José les había dado esa noticia, pero el día de ayer ya salimos negativos para el COVID-19, así que gracias al Señor nos permitió la victoria sobre este virus y estamos bien. Ahí, poco a poco recuperando las fuerzas, pero muy bien, gracias al Señor. Así que cuéntenos desde dónde nos están saludando. Vamos a en esta bienvenida previa a darles ese saludo a sus países. Vamos a ver. Vamos a ver. No hay nadie en la radio. Sonia Lucrecia Jiménez, frío, dice que hay en carretera a El Salvador, a nuestra hermana República del Salvador. No. En esa carretera hay frío, bueno. Sí, o sea, camino, rumbo a El Salvador. Sí, Zoe López nos decía que está fresco allá en Xela. Saludos, Zoe, qué alegre que en Xela esté sabroso el clima. Hugo Rolando Suárez, desde la colonia Atlántida, un calorón aquí ¿verdad también. Que sí, también aquí hay bastante calor, pero yo la verdad es que me lo disfruto más que el frío. ¿Quién más estará por ahí? Jonathan Calderón, saludos desde Villanueva, seguramente hay mucho calor también por Villanueva, y muchas gracias por este bendito programa y por salvar vidas y restaurarlas en Cristo. Así es, todo es a través de Jesús, de nuestro poder superior Jesucristo. Por eso es que funciona el programa cuando lo ponemos ahí como el centro de todo lo que hacemos. Cierto. Gladys Flores, saludos desde Misco, iba a decir México. Ya sé que también nos ven en México, pero saludos, Gladys, un gusto que estés por acá. Estamos cerca. Estamos cerca, con el mismo calorcito. ¿Quién más? Ya para terminar, Jessy Lo, saludos, Jessy, Dios les bendiga, qué bueno verlos de nuevo. Muy bien, pues vamos a iniciar con este módulo número 2. Usted nos ha escuchado hablar de que es un módulo en lo personal mi favorito. Yo le voy a explicar por qué es mi favorito, aunque todos los módulos tienen algo especial. En mi caso personal fue el módulo que me hizo avanzar. Es que durante mucho tiempo yo me quedaba reconociendo una realidad, que lo vimos en el módulo número 1, aceptando que tenía un problema, creyendo que ya a mi manera medio, no se podía a mi manera porque no me derrotaba, pero creía que Dios podía y medio me comprometía, pero hasta ahí me quedaba. Y entonces, ¿qué pasaba? Tarde o temprano, como lo dice el video que vamos a ver más adelante, esos patrones de conducta, pues eran esos patrones que se repetían. En el módulo número 2, yo logré descender a la profundidad de mi corazón y realmente logré arrancar de raíz muchos de mis problemas, así que por eso es mi módulo favorito, pero María José. Y queremos que tú te prepares en este módulo, hay bastante trabajo que hacer, así como en el módulo número 1, hay que escribir, hay que responder los tiempos con Dios. En este módulo, adicionalmente a eso, ya te vamos a contar, vas a tener que tomar nota de muchas cosas que el Señor te muestre. Esto va a provocar, va a tener como resultado que tu corazón sea más sano de lo que tú quizás pensaste que podías llegar a tener tu corazón. Y es que lo que sucede es que entramos a esa profundidad, como bien te comentaba Alejandro, a buscar esas heridas, a ver cuáles son los acuerdos que hicimos quizás con el enemigo, cosas que tal vez no nos recordábamos. Yo estaba precisamente hoy platicando con el pastor Ronnie acerca de las heridas y entendimos que a veces, o yo entendí más bien que a veces hay heridas que salen a luz solamente cuando hay ciertos eventos, pero cuando salen a luz no son tratadas de la forma correcta. Entonces lo que hacemos es solamente ponerlas debajo de la alfombra y cuando vuelve a ocurrir un evento que saca a flote de nuevo esas heridas, llega una nueva crisis a tu vida, así como ha llegado a la mía. Yo es algo que acabo de descubrir. No hice el tratamiento correcto de alguna herida que tenía en la profundidad de mi corazón. Fue evidente cuando hubo alguna situación en particular,
pero como no trabajé en esa herida, no busqué la raíz de esa herida, no entendí cuál era el acuerdo, no la sané, en cuanto vuelva a haber otra crisis, vuelven a aflorar y entonces es ahí donde decimos, pero si yo ya había avanzado, ¿por qué estoy retrocediendo de nuevo? Yo quiero que desde ya usted empiece a escribir ahí en las redes sociales, a compartir esta transmisión. Literalmente el Señor a través de este módulo va a salvar vidas. Así es de que ponga ahí usted ahí, yo estoy dispuesto a sanar mi corazón. Ahí escriba en el chat, ya sea en YouTube o en Facebook, estoy dispuesto a sanar mi corazón y empiece a dar corazoncitos, porque estamos en el módulo del corazón, okay. Y empieza a llenar ese chat de corazoncitos y ponga ahí, estoy dispuesto a sanar mi corazón. Empiece a declararlo con su boca. Vamos a orar en este momento para poner este módulo en las manos del Señor. Así que oremos. Señor Jesús, te damos gracias por darnos la oportunidad nuevamente de empezar un módulo apasionante, un módulo donde tendremos muchos tiempos con Dios. Desde ya declaramos que estas 9 semanas serán eso, una cita contigo. A través de Jesús podemos entrar a conocerte como Papá Dios y sé que vas a traer revelación a nuestra vida, esa revelación que traerá sanidad. Cadenas serán rotas en esta semana, Señor. Patrones de conducta llegaron hasta estas semanas, hasta estas lecciones, hasta este módulo. Declaramos que tu vida cambia, que tu historia cambia, que la historia de tus generaciones cambia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Empiece a compartir esta transmisión porque de verdad, créame, el Señor hace milagros. Bueno, Él siempre hace milagros, pero en estos temas realmente va a tocar nuestro corazón. Sí, y es que lo que sucede es que vas a aprender a conocer tu corazón, porque sabemos que es un órgano que tenemos en el lado izquierdo, que bombea la sangre, que prácticamente nos mantiene con vida. Sin embargo, tu corazón tiene un diseño perfecto creado por Dios. Hay características en los hombres y características en las mujeres que son parte de ese plan perfecto de Dios para nuestra vida. Entonces, lamentablemente muchas veces el enemigo conoce más ese diseño de nuestro corazón que nosotros mismos, y eso lo vamos a aprender a través de este módulo, a conocer por qué tenemos ciertas actitudes, por qué reaccionamos de ciertas formas también. Todo tiene una razón de ser, así que prepárate, te animamos a que puedas comprar un cuaderno también. Vamos a tomarnos un tiempo ahorita para hablar de los materiales y hablar de algo que queremos invitarlos a que nos unamos en oración y también en ayuda. Así es de que vamos a iniciar con los materiales. Sí. Este módulo número 2, usted tiene que comprar un cuaderno, como decía María José, para escribir o un archivo en su computadora donde usted vaya escribiendo todos esos tiempos con Dios que son como las tareas que van a quedar de las lecciones. Hoy vamos a ver un cuadro importante que si usted no lo trabaja no va a pasar nada. Y le tenemos una buena noticia para todos aquellos que no tienen su cuaderno específico que se llama Tiempo con Dios, se llama Mi Tiempo con Dios. Este es un buen momento para que usted lo pueda pedir. Ahí aparece, pues lo puede pedir a través de las redes sociales o puede escribir al 502-3050, ¿no? Sí, 502-3052-1245, si usted está en Guatemala. Y si no está en Guatemala, pues usted puede adquirir su cuaderno de líder, su guía del líder, en Amazon Kindle, o también lo puede adquirir la guía de este módulo, porque ahí también hay espacio para contestar y hacer su inventario. Sí. Es muy importante el material en este módulo. Sí. De hecho, durante todo el proceso de Celebremos la Vida es importante tener el material. Sin embargo, adicionalmente al material que tenemos impreso o bien, como decía Alejandro, a través de Amazon Kindle, debes tener un lugar, un archivo digital, un cuaderno físico. A mí en lo particular me gusta escribir, me gusta más escribir que hacer las cosas en la computadora, pero ¿cuál es la importancia? Y es que tú te vas a dar cuenta que hoy que empieces a trabajar ese cuadrito que Alejandro mencionaba, que más adelante lo vamos a ver, al final de este módulo vas a percatarte de todo lo que el Señor ha hecho en tu vida, todo lo que Él te ha mostrado, todo lo que ha sacado a luz, con tal de que se pueda sanar. Muchas veces en este módulo número 2 se anotan muchas personas, compran su material, sin embargo hemos detectado que hay mucha gente que después dice, no, mejor yo ya no quiero seguir con esto porque me duele un poquito tener que entrar a ver la profundidad de mi corazón, y entonces, como normalmente hacemos, rechazamos el dolor. Sin embargo,
Al igual que en el módulo número 1, el dolor que puede producir reconocer tus heridas y el estado de tu corazón va a ser un dolor que va a servir para sanar por completo. Y por otro lado, queremos invitarlos a que se unan con nosotros en oración. Jaciel Cholima, ella ha sido parte importante del Ministerio Celebremos. De hecho, la tuvimos acá en un programa el año pasado. Ella estaba trabajando en el Ministerio de Celebremos desde adentro, que es el ministerio que trabaja en las cárceles en Guatemala. A raíz de su embarazo, pues ella se retiró del servicio, pero sigue compartiendo las transmisiones. Su hermana Katy ahora está sirviendo también en el ministerio y lamentablemente está pasando un cuadro difícil de salud. Tuvo un problema en el parto y pues ella está en el intensivo de un hospital acá en Guatemala y necesitamos unirnos en oración declarando que ella se levanta, declaramos vida. De hecho, vamos a tomarnos un minuto en este momento y vamos, siento del Señor que como ministerio debemos orar, y usted escriba ahí en el chat, usted puede poner manitas y usted puede unirse con nosotros declarando vida, declarando que Jaciel se levanta de ese intensivo y sale su bebé, está muy bien, Katy y el esposo José y Ann, sería su tía, ¿sí? Por primita, sí. Están a cargo de la bebé y del otro hijo de José y Jaciel, pero declaramos en el nombre de Jesús, oremos. Señor Jesús, te damos gracias, bendecimos la vida de Jaciel Cholima, declaramos, mi Dios, que tú la levantas de ese hospital, declaramos que ella sigue avanzando en su proceso de recuperación. Señor, aunque el diagnóstico sea difícil, nosotros oramos para que tu perfecta voluntad obre y que tu Espíritu Santo descienda con poder y autoridad ahí en ese hospital. Declaramos vida y declaramos que siguen los milagros de provisión sobrenatural para la familia Cholima y no escasean, sino al contrario, sobreabundan. Y oramos para que toques corazones, para que la gente pueda volcarse a poder ayudar en este momento que se necesita esa ayuda. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Así es de que van a estar pasando ahí en un banner en esta transmisión la cuenta a donde podemos hacer nuestros aportes. Si está en tu corazón poder ayudar a Jaciel para que pueda tener los fondos suficientes para el hospital y para todo lo que se necesita en este momento para la... Sí, ayer lo hablábamos con Alejandro, que seguimos creyendo y declarando que vamos a tener el privilegio de ver el milagro de vida sobre Jaciel, y la vamos a ver que se levanta de esa cama y ella va a testificar de lo bueno y maravilloso y lo grande que es Dios. Y también en los grupos de compartimiento, en los diferentes chats de Celebremos, vamos a estar compartiendo la imagen con el número de cuenta de José, que es su esposo. Él está administrando todas las ayudas y han habido milagros y sabemos que Dios no nos va a dejar, Katy. Los queremos, los amamos y estamos con ustedes. Vamos a ver el video entonces del módulo número 2 e iniciamos con esta aventura. Es posible que en nuestras vidas existan comportamientos que no comprendemos por qué se repiten una y otra vez. En promedio, la punta de un iceberg es solo el 10% de su tamaño. El 90% restante está escondido debajo del agua. Si el iceberg equivale a nuestros malos hábitos, significa entonces que el comportamiento repetitivo solamente es la parte visible de un dolor más profundo. Encuentra la libertad plena que Jesús puede ofrecerte asistiendo al nuevo módulo de Celebremos la Vida, descubriendo la verdad a través de un corazón sano. Duración 9 semanas. Consulta horarios en Facebook. Eventos sin costo. Celebremos la vida, un lugar seguro para volver a empezar. Te pedimos entonces 9 semanas de tu tiempo, pero hemos aprendido a vivir un día a la vez, porque si decimos 9 semanas son 2 meses y medio, ¿cuándo vamos a terminar? Pero ya te diste cuenta que el módulo número 1 se pasó en un abrir y cerrar de ojos. Lo mismo va a suceder con este módulo número 2. Pareciera que es mucho el tiempo en que vamos a invertir en este módulo, pero te vas a dar cuenta que es sumamente necesario hacerlo. Queremos saludar, aprovechando también a Esperanza. Esperanza se encuentra en Bolivia, ella es la mamá de Jaciel, te bendecimos. Esperanza,
Bendecimos a toda la familia y estamos aquí orando y clamando no solamente por la vida de Jaciel, sino que para que el Señor fortalezca sus corazones y los llene de la certeza y la seguridad que Él está bajo el control de la vida de Jaciel. Así Así es. que los Les mandamos bendecimos. un abrazo. Iniciamos entonces con este módulo número 2 y vamos a sanar desde la profundidad de nuestro corazón. Larry Bolden tiene una frase que dice que ese lugar más profundo de dolor es el lugar más profundo para una potencial transformación, una transformación potencial. O sea, es necesario que usted se ponga en modo vulnerable en este momento para iniciar esta decisión número 4, que es la decisión de limpiarnos. Vamos a ver el video entonces de la decisión de limpiar el corazón. Las primeras 3 decisiones nos ayudaron a identificar cuál es el problema que está haciendo nuestra vida ingobernable. En la decisión 4, nos daremos cuenta que el problema que identificamos podría ser solo la punta del iceberg. En promedio, la punta de un iceberg es solo el 10% de su tamaño real. El 90% restante está escondido debajo del agua. Si el iceberg equivale a nuestros malos hábitos, significa entonces que el problema que admitimos en las primeras 3 decisiones solamente es la parte visible de un dolor más profundo. La decisión de limpiar el corazón es la decisión en la cual Dios nos dará la oportunidad de cortar de raíz nuestros malos hábitos, así como las frustraciones del pasado que están afectando nuestro presente. La cuarta decisión no es fácil. Se ha identificado que al llegar a este paso, gran cantidad de personas que asisten a Celebremos la Vida abandonan o posponen su proceso de recuperación. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que al limpiar nuestro corazón encontraremos nuestro propósito y podremos enfocarnos en alcanzar el plan perfecto de Dios. Enfrentar nuestro pasado es una decisión difícil, pero vale la pena. La decisión número 4, una decisión que podría ser un poco difícil de poder llevar, bueno, ya desde la número 1, porque aceptar una realidad y tener que admitir nuestros problemas no es nada fácil. Sin embargo, en esta decisión, en la decisión de limpiarnos según lo que dice el enunciado, hacemos una apertura para un autoexamen y confesión de mis faltas a mí mismo, a Dios y a alguien en quien confío. Entonces, vamos a ver un poquito qué puede significar la decisión de limpiarme. Primero dice que necesitas tener una apertura para un autoexamen. Vas a tener que verte entonces tú para adentro, vas a tener que dejar de ver cuáles son los errores, cuáles son los problemas de las demás personas, vas a tener que analizar tu corazón, tus malos hábitos, tus comportamientos, tus malas reacciones, tus malas decisiones, en fin, vas a tener que hacer un autoexamen. Sin embargo, ese autoexamen va a mostrarte que no solo tienes cosas malas, sino que estás lleno de muchísimas cosas buenas que el Señor ha puesto en ti, que han sido cubiertas por el dolor, por las heridas, por la falta de perdón, en fin, por muchísimas cosas. Pero lo importante en esta decisión de limpiarnos, para empezar a limpiar nuestro corazón, valga la redundancia, es tener esa disposición de poder evaluarnos a nosotros mismos. Hacer ese inventario en algún momento de quiénes somos o en lo que nos hemos convertido producto de heridas que alguien más provocó en nosotros, de nuestro propio pecado. Después, esa decisión dice que vas a confesarte tus faltas a ti mismo, vas a ponerle nombre a cada una de tus faltas, aquí viene también volver a admitir una realidad, porque tienes que confesar tus faltas a ti mismo, o sea, le vas a poner nombre, vas a ser consciente de los errores que cometiste, pero también de los aciertos que en algún momento has tenido, que seguramente pueden ser muchos cuando haces esa autoevaluación. Luego dice que tienes que confesar esas faltas a Dios, aunque Él las sabe. Eso es lo curioso de esta decisión. Él sabe, por supuesto, y lo sabe mejor que tú, cuáles son esas faltas que tú has cometido, pero necesitamos ser vulnerables delante de Él. Y luego esta decisión sube un poquito en nivel de complejidad, porque vas a tener que buscar a alguien en quien tú confíes para poder admitir esas faltas. Y eso es lo que no nos va a gustar muchas veces, tener que admitir delante de otra persona aquellos errores,
aquellas falencias que tenemos, aquellas cosas en las que hemos tenido aciertos, pero también desaciertos. Y esta decisión tiene como base en Mateo 5:8. Y Mateo 5:8 nos dice, dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Recuérdese, el título de la decisión es la decisión de limpiar el corazón. El enunciado es el que María José explicó y el sustento bíblico es el Sermón del Monte, en este caso una de las bienaventuranzas, la de Mateo 5:8, dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. O sea, si usted se dedica a limpiar su corazón, va a ver a Dios, y ver a Dios es alcanzar el propósito de Dios para su vida, es alcanzar esa perfecta voluntad que es buena y agradable. ¿Y sabe qué? Sin importar las heridas de su corazón, sin importar lo lejos que esas heridas lo hayan llevado, esa voluntad sigue siendo perfecta, sigue siendo agradable y lo está esperando, pero usted requiere entonces de sanar el corazón. Ahora, esta decisión se practica con 2 pasos. María José explicó el enunciado. Voy a pedir que regresen al enunciado de la decisión, si me hacen favor ahí Andrea y Mónica, que hoy están en producción, para explicarlo de... Miren, pues, yo quiero decirle algo. Cuando María José le toca hablar, yo no la interrumpo, ¿verdad? Es que solo algo que yo quiero decir de Mateo 5:8, porque cuando hablamos de dichosos los de corazón limpios, porque ellos verán a Dios. No nos va a dar tiempo. Y es que algunas... quizás ha ocurrido en tu vida como ocurrió en la mía, que mi corazón estaba tan sucio, tan lleno de cosas que no eran tan agradables, que yo no podía tener una relación cara a cara con Dios porque tenía vergüenza, porque tenía culpa, porque me quería esconder de Él. Y en esta bienaventuranza de Mateo 5:8, hay una promesa de que si nosotros limpiamos nuestro corazón, entonces vamos a poder ver a Dios cara a cara, vamos a poder tener una relación de padre e hijo como Él siempre la ha anhelado. Y la decisión dice, una apertura para un autoexamen y confesión de mis faltas a mí mismo y a Dios. Este es el paso número 4, el que vamos a ver ahorita. Pero después dice, y en alguien en quien confío. Entonces, va a ser acompañado de un paso número 5, que a lo largo de estas 9 semanas, pues va a haber un momento donde vamos a hablar del paso número 5. Pero iniciemos entonces con el paso número 4. El paso número 4 nos dice, sin miedo. Por eso no es fácil, ¿verdad? Pero dice, entonces, sin miedo, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Si usted no hace ese minucioso inventario moral de usted, no de María José, yo no voy a hacer el de María José. Yo sé que a ella le encantaría hacer el mío, pero no. Yo tengo que hacer ese inventario de mi vida y para eso yo necesito mi cuaderno, un tiempo con Dios. Para eso necesito responder los tiempos con Dios del material, porque si no, usted solo se va a emocionar. Y recuérdese que usted puede tener la decisión de limpiar el corazón, pero si no acciona, se va a quedar solo en la emoción. Pero si usted acciona, va a traer transformación a su vida. Lamentaciones 3:40 nos dice, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Este es un buen momento para que usted le diga, Señor, yo necesito tu luz para hacer ese examen de conciencia y ver si voy por el buen camino. Si no, quiero regresar a tu camino, quiero encontrarme contigo, quiero encontrarme con esa limpieza de corazón, quiero limpiar mi corazón para poderme encontrar con tu voluntad que es perfecta, que es agradable y sigue estando ahí, sigue siendo buena para mi vida. Sí, y también vamos a hablar acerca del paso 5 durante este módulo, y el paso 5 dice... Ese yo creo que lo vamos a explicar cuando nos toque... yo como bien. Sí, no, yo creo que... Muy bien. Para avanzar en el tiempo. A mí. Ok, entonces vamos a hablar ahora de la introducción, que es mi historia. Esta es la primera lección. Son 9 temas, 9 temas que van a ser un solo tema. Es importante que usted no se pierda ni una sola de las lecciones, porque todas van a llevarnos a descubrir la verdad a través de esa sanidad del corazón. Por eso se llama el módulo así, descubriendo la verdad a través de un corazón sano. Y vamos a iniciar con el tema de mi historia dentro de esa gran historia de Dios. Esta es la lección número 1 del módulo número 2, entonces. Y es que definitivamente cada uno de nosotros tenemos una historia. Lo que sucede, y por eso es que necesitas tu cuaderno para empezar a escribir tu historia, porque hay una historia que tienes desde siempre, desde que estabas en el vientre de tu madre, desde que tus padres se conocieron, en fin, cada uno de nosotros tenemos una historia que ha determinado el rumbo que hemos tomado.
Si esa historia no fue tan buena, probablemente hoy estamos dándonos cuenta, y por eso dice Lamentaciones 3:40, que necesitamos hacer un examen de conciencia. Esa historia va a determinar cuál es ese camino que nosotros hemos seguido. Si hemos sido heridos, si hemos sido rechazados, si hemos sido lastimados, seguramente el camino que hemos tomado muchas veces no es el correcto. Hay una frase que se le atribuye a Nicolás Avellaneda, pero a otros Juan autores Santoyano, también. creo que es, sí, en fin, hay... Yo le creo a Gonzalo Chamorro, sí. es Juan. Hay muchos autores a los que se les de hecho, en el material nuevo dice frase popular. Sí, mejor así lo determinamos como frase popular, y dice: aquel que no conoce su historia está condenada a repetirla. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y la pregunta es, ¿conoces tu historia? ¿Conoces en realidad cuáles son las raíces de tu familia? ¿Cuáles han sido las decisiones que tu familia ha tomado? Quizás creciste sin tu padre terrenal, que es una figura que representa a Dios en esta tierra, y aunque digas, no, yo nunca necesité a mi papá, eso es parte de tu historia. No haber tenido a tu padre terrenal es parte de tu historia, que seguramente ha marcado tu vida, aunque tú en este momento lo puedas estar negando. Las decisiones de tus antepasados, incluso aquellos que no conociste, pueden estar afectando tu vida en tiempo presente. ¿Y cómo voy a hacer para saberlo? Teniendo una cita con Dios, que es lo que vamos a empezar a ver a partir de este momento. Recuérdense que para limpiar nuestro corazón, entonces tenemos que hacer ese inventario profundo de nuestra vida, minucioso inventario, para lo cual va a ser necesario entonces comprender nuestra historia. Pero para comprender mi historia, para que María José entienda su historia, para que cada uno de los que están acá en esta transmisión entienda su historia, necesitamos comprender que, para comprender mi historia, debo, número uno, es entender la gran historia. Cuando hablamos entonces en esta lección de la historia, vamos a hablar de tres clases, de historia. La gran historia, que es la historia de Dios, que la vamos a ver en este punto número uno, la gran historia de Dios, y vamos a entender que esa historia está dividida en 4 actos, pero no solo la gran historia de Dios está dividida en 4 actos, sino nuestra propia historia y la vida de diferentes personajes bíblicos también está dividido en 4 actos que si nosotros logramos comprenderlos, hoy en la mañana hablábamos con el pastor Ronnie acerca de que si nosotros logramos, ojo con esto, si logramos entender este tema, de veras, se facilita la sanidad del corazón, por decirlo así, pero vamos a lograr comprender mucho de las artimañas del enemigo por medio de las cuales nos ha tenido anclados al pasado con un corazón no sano, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hablamos, María José, de esta gran historia? Y el primer acto se llama... El primer acto es la perfecta comunión, y hoy vamos a ejemplificar esta gran historia, esta historia mayor que como bien explicaba Alejandro, está dividida en 4 actos con base a la parábola del hijo pródigo. Y el primer acto es la perfecta comunión, ya te había dicho, solo quiero... Y vamos a leer acá el manual para que ustedes vean que es importante en este punto entender lo que el manual nos dice. Como dice Juan 17, 3 y 5, según la Nueva Versión Internacional. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Hubo un momento de la historia en la que todo estaba en perfecta comunión, y la parábola del hijo pródigo también nos enseña que en nuestra vida hay momentos en los que vivimos una perfecta comunión. En Juan 17:5 dice entonces: y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. O sea, que la historia no empieza en Génesis. Ay, hubiéramos hecho esa pregunta. Antes de que el mundo existiera, ya había una perfecta comunión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, los 3 en perfecta armonía. Y vamos a leer entonces la parábola del hijo pródigo para que entendamos cómo este primer acto también está en el hijo pródigo, en muchos personajes de la Biblia y en su vida también. Sí, y son extractos de la parábola del hijo pródigo. Y empezamos por Lucas 15, 11 y 12. Y Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos,
Y el menor de ellos le dijo al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. Aquí no hay ningún problema. De hecho, el padre se portó buena onda porque en ese tiempo era un insulto hacer lo que el hijo pródigo estaba haciendo. Pero él simplemente, sí estaba pidiendo, simplemente viene y le da su parte. Le da su parte y él se va. Yo le garantizo que el hijo pródigo no tenía la menor intención de ir a perder todo, como lo vamos a ver. En este momento, yo pido mi parte, me la dan y yo voy tras mi futuro, a ejecutar mi plan. Entonces, algunos ejemplos de este primer acto en nuestra vida pueden ser. Cuando nos nacimos y nuestros papás aún... ¿No se habían divorciado, por ejemplo? Okay. Sí, nacimos y nuestros padres aún no se habían divorciado. Un noviazgo que previo a un matrimonio marchaba bien. Buena salud, por ejemplo, eso es parte de esa historia, de esa perfecta comunión. En fin, cada situación de nuestra vida puede tener un momento de perfecta comunión. Es prácticamente cuando todo está funcionando de la forma correcta. Su día. O sea, puede ser que hoy usted se levanta con la mejor intención de tener éxito, ¿verdad? Y todo está bien, se levanta y todavía María José no se ha levantado, entonces todavía no han habido esas diferencias de criterio, entonces todos estamos felices, ¿verdad? El noviazgo, o sea, este matrimonio un día, bueno, María José sigue perdidamente enamorada de su esposo, pero hubo, o no. Sí. Pero hubo un momento donde no miraba mis errores. No salgas de la perfecta comunión. Hubo un momento en que ella no miraba mis errores, ni yo los veía, por eso se llama novio, porque no vio. Sigamos, es el primer acto. Hay un momento que todo está, un negocio. Sí, un negocio que estaba marchando bien y de pronto por una mala decisión ese negocio quiebra y se endeuda demasiado. Lo que queremos es que tú puedas empezar a pensar cuáles han sido esas áreas de tu vida donde ha existido esa perfecta comunión. Y tal vez hoy puedes decir, yo nunca he tenido una perfecta comunión, así como está mi vida ahorita, nunca parece que yo hubiera podido tener una perfecta comunión, pero hubo algún momento en tu vida que algo estaba funcionando bien. Tal vez el hogar de tus padres era un hogar integrado, donde había mucho amor, donde el centro de todo era el Señor, y de pronto vino la enfermedad y falleció mamá o falleció papá o se perdió la figura de un abuelo que se amaba demasiado. Puede ser esos tiempos de perfecta comunión. Entonces, todos hemos tenido esos tiempos. Por eso es necesario que tú compres tu cuaderno y escribas, empieces a escribir desde esta primera lección. Siento del Señor algo y quiero compartirlo con ustedes que nos están escuchando en la radio, que nos están viendo a través de las redes. Creo que es muy importante esta primera lección y no vamos a correr. Si la terminamos, ¿te parece? Y si no, yo creo que la partimos en dos. Porque siento que tenemos que explicar esto desde cómo nos pasó a nosotros, ¿verdad? Y es que lo que sucede es que muchas veces ya no nos recordamos de esa perfecta comunión. No nos recordamos porque el enemigo ahorita solo nos ha enfrascado en los demás actos. Si quieres avanzamos y vamos platicando. Yo quería mencionar algo de la perfecta comunión. Precisamente aquí tengo una anotación en mi manual que dice llevar foto, porque yo encontré una fotografía una vez donde el Señor me mostró que en ese momento era la perfecta comunión, y por aquí tengo otra que también encontré, tal vez no la vas a ver, va a ser difícil que me identifiques en dónde estoy, pero esta es otra fotografía, pero en esa otra fotografía que encontré, que era la que originalmente, en la cual Dios me mostró que yo estaba viviendo una perfecta comunión, yo tenía una sonrisa amplia, se notaba que yo estaba viviendo, aunque era una bebé en ese tiempo, una niña muy pequeña, se notaba que yo estaba viviendo un tiempo donde no me había dado cuenta de los problemas serios que tenían mis papás. Mi papá, yo se los he mencionado varias veces, era alcohólico anónimo. Luego de que se casó con mi mamá, yo era una bebé todavía, él empezó su sobriedad a través del programa de 12 pasos, y en ese momento yo desconocía cuántos problemas estaban teniendo entre ellos, cuántos conflictos se estaban ya empezando a gestar por malas actitudes que no vale la pena ahorita mencionar, pero hubo un tiempo en el que, ¿qué pasa si tú revisas tus álbumes de fotos? Porque
No creo que las tengas digitales, sería mentira que tener las fotos de bebé digitales. Hay jóvenes acá. Sí, bueno. Bueno, pero no creo. Pero no creo. La mayoría de nosotros tenemos las fotos así impresas. ¿Qué pasa si tú empiezas a buscar una de esas fotos? ¿Dónde será que se te perdió la sonrisa? Ah, qué bueno. ¿En dónde se te perdió la sonrisa? En ese momento en el que quizás te diste cuenta de la infidelidad de papá, o cuando llegó el diagnóstico de cáncer de mamá, o cuando falleció tu hermano en un accidente, o cuando tu hermana decidió huir de casa porque resultó embarazada, no sé, hay historias de historias para cada uno de nosotros del momento en que estábamos viviendo esa perfecta comunión. Todo parecía o estaba bastante bien, habían problemas, pero las cosas funcionaban bastante bien. Y ahorita me recordaste a mí esa fotografía. Yo tengo una fotografía cuando mi papá me está cargando, yo era un bebé. Desde ese entonces, mire, yo tenía combinado todo, pantalón, zapatos, todo, y desde ese momento me di cuenta que me gusta combinar todo, pero me recuerdo mi papá cargándome y yo no me recordaba de muchas cosas de esa perfecta comunión, pero vamos a ir avanzando y oramos para que el Espíritu Santo te empiece a mostrar en qué momento se rompió esa perfecta comunión en tu vida. Y te puede estar hablando de matrimonio, de tu vida familiar, de empresas o de cualquier situación, porque esto aplica. Y si lo logras manejar, si lo logras comprender, vas a poder tener unas conversaciones con Papá Dios que te va a traer una sanidad grandísima a tu corazón. Pero María José decía entonces, hubo un momento que esa perfecta comunión, que ese amor perfecto se rompió. Y es ahí donde inicia el segundo acto, que el segundo acto se llama la entrada del mal. Ezequiel 28, 14 y 15 dice, tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse ahí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad, ojo con esto, se halló en ti. Entonces, en este momento es donde el pecado entra y producto de ese pecado inicia entonces la entrada del mal, ¿verdad? Leamos un poquito el manual. Sí, este es el momento donde el pecado entra, creo que ya lo había leído. Y entonces desde la misma manera, la parábola del hijo pródigo nos va a ejemplificar esa entrada del mal. En la historia de Dios entonces, entra la iniquidad en Satanás. Quiere ser como Dios. Y en ese momento se desata la caída, que es la entrada del mal a la historia de Dios. Pero también hay un momento donde entra el mal en la vida del hijo pródigo. Vamos a leer Lucas 15, 13 al 19. Continuando entonces con la parábola del hijo pródigo. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre a aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus trabajadores. Entra el mal entonces a la vida del hijo pródigo. Yo se lo dije, mire, y recuérdese que aquí dice, cuando lo había gastado todo, o sea, él tomó malas decisiones. Él lo malgastó todo, pero dice que también vino un hambre en aquel país. Eso ya no dependía de él. Ese es el mal entrando a su vida y poniéndose peor. El enemigo no ha venido para más que robar, matar y destruir. Y esa es la entrada del mal a la vida del hijo pródigo. Pero yo te quiero preguntar, ¿en qué momento entró el mal a tu matrimonio? ¿En qué momento? Pídele a Dios que te revele el momento, porque quizá estás equivocado a lo que has pensado y entró desde el noviazgo, desde algo que no quisiste ver. Es momento, te lo decía en la frase de Larry Bolden, el lugar más profundo de dolor, o
sea, esto va a doler, pero ese dolor va a traer esa transformación potencial sobre tu vida que cambiará no solo tu vida, sino que puede cambiar las de tus generaciones. Yo recuerdo que una vez estaba haciendo tareas en mi casa hace muchos años. Hacía tarea, mamá, ¿verdad? A veces sí la hacía. 8 años. 8 años de edad. Los 16 ya no muchas. No voy a contar, hasta ahorita está hiriendo mi corazón. Yo estaba haciendo tareas a mis 8 años de edad y recuerdo que empezó la aflicción en mí porque ya se estaba haciendo tarde. Mi mamá generalmente regresaba más tarde de trabajar que mi papá. Cuando mi papá no regresaba temprano era que algo no estaba bien. Yo te he contado que yo repetí el patrón de alcoholismo de mi papá y lo honro. No sé, cuando hablamos de nuestros papás, lo estamos haciendo, no son ellos, es el enemigo el que se metió por medio de malas decisiones. Yo recuerdo perfectamente que, y mi mamá todavía tiene ese mueble, ese trinchante. Yo creí que las calificaciones. Entonces, también las tiene. Y son reflejo de mis heridas, no reflejo de lo inteligente que yo soy, porque Dios me hizo inteligente. Ojo con eso, ojo con eso. Es parte de lo que ha sanado mi corazón. Pero entonces yo recuerdo que estaba haciendo tareas y pregunto, en ese momento trabajaba María con nosotros, era la señora que nos ayudaba en la casa. Yo le pregunto, ¿y mi papá por qué no ha venido? Y ella me dijo, es que fíjese que su papá ahora va a trabajar de noche. Yo recuerdo que así fue como yo me enteré que mis papás se habían divorciado. Mi papá ya nunca regresó a la casa. Ahí hay un parteaguas en mi vida. Ahí entra el mal a mi vida. Quizá entró mucho tiempo antes, por malas decisiones de mi papá, por malas decisiones X, Y, Z, pero entró antes. Y le repito, por favor, pónganse en modo vulnerable, que el Espíritu Santo le hable a su corazón, porque yo sé que Dios va a hacer algo por traer sanidad si usted se pone en ese modo vulnerable y permita que Dios le hable. Sí, yo quiero mencionar, enlazar lo que hablamos de la perfecta comunión con la entrada del mal, y creo que Alejandro lo mencionó. Aquí dice en la parábola del hijo pródigo que después de que él se había gastado todo, vino hambre a esa ciudad donde estaba el hijo pródigo. Esto me hace a mí entender que hay situaciones en nuestra vida en donde el mal va a entrar, no precisamente porque nosotros estemos pecando, porque cuando somos niños, por ejemplo, en la inocencia que podemos tener, las decisiones que toman los adultos son las que provocan que el mal entre a nuestra vida y se rompa esa perfecta comunión. Un accidente, por ejemplo, de tráfico que destruye a una familia, termina con la perfecta comunión y provoca que entre el mal. Y cuando hablamos de que entra el mal, es que entra muchas veces el pecado, la toma de malas decisiones, la falta de perdón, el resentimiento. Hay muchas formas en que el mal puede entrar a tu vida, pero es importante, como Alejandro bien decía, que te pongas de forma vulnerable. No puedes decir a este momento, a estas alturas del partido, como decimos aquí, que vives en la perfecta comunión. Eso sería mentir, sería engañarte a ti mismo, porque seguramente cuando tú empiezas a analizar tu historia te vas a dar cuenta que en algunas etapas, en algunas épocas de tu vida se vivía una perfecta comunión, pero entró el mal. Lo que sucede es que nos hemos acostumbrado y podemos habernos acostumbrado, fue mi caso, a vivir en ese segundo acto, en esa entrada del mal y permanecer ahí por mucho tiempo, porque yo creí que esa era la forma correcta de vivir. Ya había entrado el mal, ya había hecho daño el enemigo, entonces no había otra opción de vida más que vivir en dolor y vivir en resentimiento. Y es que lo que sucede es que esa entrada de mal en nuestra vida trae heridas, que las vamos a trabajar en este proceso. Pero esa entrada del mal desata el tercer acto en la historia de Dios. Vamos a abarcar el punto número 1 nada más. Pero el tercer acto de la historia de Dios se llama la batalla por el corazón. Y Apocalipsis 12, 4 y 9 nos dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este es el preciso momento entonces donde inicia el tercer acto, la batalla por el corazón. Recuérdense que estamos hablando entonces de 3 maneras de ver esto. La historia de Dios, que es la gran historia,
cómo estos actos se van reflejando en la vida del hijo pródigo y podemos ver después más personajes de la Biblia, pero son los 4 actos. Entonces, tenemos que analizar la historia de Dios. Estamos poniendo el ejemplo del hijo pródigo, pero se trata de que yo comprenda que también en mi vida se está viviendo ese momento de la historia. En la historia de Dios estamos en el tercer acto, la batalla por el corazón. Ahí vivimos. Ahora, nosotros podemos en esta batalla por el corazón estar haciendo pequeños viajes por perfecta comunión, entrada del mal, la batalla por el corazón, que obviamente ahí vivimos, y podemos, depende cómo pelear, ganar anticipos del reino restaurado, que es el 4 acto. Pero hablemos un poquito de este tercer acto, que es la batalla por nuestro corazón. El hijo pródigo hizo lo correcto, peleó de la manera correcta, ya cuando se había equivocado, ya cuando lo había perdido todo, cuando el dolor fue suficiente, porque vamos a leer, entonces él buscó ayuda, vamos a leer Lucas 15, 20 y 21. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió. Se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Empató las originales con las fotocopias, no cambió el discurso el hijo pródigo. El dolor fue suficiente como para derrotarse. Mire cómo hace sentido, como que el hijo pródigo ya había pasado las primeras 3 decisiones, aceptó la realidad, buscó ayuda ahora en el lugar correcto y vea que hizo compromisos, porque no regresa a decirle: papá, ¿será que hiciste bien las cuentas? Yo creo que no me diste el dinero suficiente. No vino aquí a decirle: vieras qué malo toda la gente de ahí, no me quería dar trabajo, vieras qué mala suerte la que he tenido porque vino una hambruna. No, vino y tuvo la capacidad de reconocer su parte. Esa es la manera en que nosotros tenemos que pelear esa batalla por el corazón, desde una verdadera identidad de hijo, porque él se reconoce hijo y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así es de que esa es la manera de pelear la batalla por el corazón. Y pues la batalla por el corazón la vemos también desde el inicio en la palabra, en Génesis, con Adán y Eva. Esa batalla del corazón empezó en el Edén, ¿sí? Desde ahí el enemigo empezó a atacar, y en las próximas lecciones te vamos a contar cómo es que el enemigo muchas veces conoce más el diseño de nuestro corazón y sabe por dónde atacarte. El enemigo está en guerra prácticamente con Dios por nuestro corazón. Entonces, si Adán y Eva fueron atacados desde el Edén, ahí se perdió, o ahí empezó la batalla por el corazón, la pregunta es: ¿cuándo inició la batalla por tu corazón? Por supuesto, tuvo que haber existido, una perfecta comunión, una entrada del mal, que es lo que tienes que lograr identificar para saber entonces cómo es o cuándo empezó esa batalla por el corazón. Como Alejandro nos lo compartía, estamos viviendo prácticamente en ese tercer acto, en la batalla por el corazón. Todos los días el enemigo batalla por tu corazón y muchas veces gana esa batalla, lamentablemente. Dios no hará nada que a nosotros nos corresponda hacer para resistir con firmeza a las acechanzas del diablo. Entonces nosotros tenemos que actuar, tenemos que hacer nuestro inventario. La batalla por el corazón del hijo pródigo comenzó cuando en medio de los problemas decide buscar ayuda con su padre entonces. ¿Y la nuestra? ¿Cuándo inició la nuestra? Dice acá el manual, tal vez comenzó al haber nacido en hogares disfuncionales, o porque arrastramos cadenas generacionales de abandono, falta de perdón, escasez, o porque tengamos malos hábitos. Es necesario comprender que estamos en guerra entonces, y el enemigo nos ha querido destruir incluso desde antes de que nosotros naciéramos, atacando a nuestros padres, pero encontramos esperanza sabiendo que tenemos un papá, Dios, que en su inmensa misericordia está esperando por nosotros. Y con esto vamos a cerrar la lección del día de hoy, entendiendo que depende de cómo peleemos la batalla. ¿Y cómo la vamos a pelear? En estas 9 semanas, que ahora ya se volvieron 10, porque, ¿verdad? Pero la vamos a llevar despacio. No hay prisa, vamos a sanar el corazón. ¿Se atreve a vivir este proceso? ¿Se atreve a trabajar su cuaderno? Vamos a hablar entonces... De hecho, solo antes de ir a ese cuarto acto, y rápidamente, Alejandro dice una frase: despacio que tengo prisa.
Puedes tener mucha prisa por sanar tu corazón, pero debes de trabajar despacio este módulo número 2. El cuarto acto nos dice entonces que es el reino restaurado. Repasemos. El primero fue la perfecta comunión. La segunda es la entrada del mal. El tercero es la batalla por el corazón. Y el cuarto acto es el reino restaurado. En la gran historia tenemos la promesa que Él regresará por nosotros y todo volverá a ser restaurado, como lo dice Apocalipsis 22, del 1 al 5. Dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal, del cual salía del trono de Dios y el Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Hay una promesa. Jesús ya ganó la batalla por nosotros. Sin embargo, el cuarto acto aún no ha sido ejecutado. Ese reino restaurado es ese día en el que el Señor regrese. Y no vamos a hablar de escatología en este momento, porque antes está el traslado de la iglesia y después la segunda venida del Señor, ¿verdad? Ahí se restaura el reino. Ese día que nosotros lo veamos cara a cara, si nos vamos antes, lo vemos cara a cara, ahí se restaura el reino. Pero dependiendo cómo nosotros peleemos la batalla por nuestro corazón aquí en la tierra, vamos a tener esos anticipos del reino, que sé que usted y yo ya los hemos tenido. Y el hijo pródigo tuvo ese anticipo del reino. Sí, el hijo pródigo estaba siendo esperado por su papá. Su papá siempre lo estaba esperando, así como Dios siempre ha estado esperando que tú vuelvas a él. Y Lucas 15, 22, 24 nos dice: pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y traer el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Reino restaurado para el hijo pródigo. Peleó la batalla de la manera correcta, como en el nombre del Señor. Yo sé que usted la va a pelear. Ahí en el chat hay varias preguntas y alguien decía: ¿cómo recordarme de esa perfecta comunión si en mi vida ha habido muchas crisis, mucho dolor? Ya ni me recuerdo. En el nombre de Jesús, el Señor te va a recordar esos momentos, como decía María José al principio. Van a haber momentos difíciles. El Señor te va a llevar a esos momentos difíciles, pero con la intención de sanar. Pero no solo vas a encontrar cosas malas, vas a encontrar cosas buenas que el enemigo te ha bloqueado y no te acuerdas. Pero son tantos los testimonios que vamos a contarte que por eso decidimos pausar esta lección y darla en 2 platos, porque yo te quiero invitar a que tus amigos, tus familiares que se perdieron esta lección, le digas que la vean y que no se pierdan la segunda parte de mi historia, porque sé que el Señor va a traer sanidad con los testimonios que vamos a contarte de nuestra vida personal y de nuestro matrimonio también, María José. Sí, una forma de conocer nuestra historia es hablar acerca de nuestra vida, de esas áreas de las que quizás no hemos hablado, áreas que quizás no hemos tocado con mucha frecuencia por múltiples razones, pero es una forma de poder entender nuestra historia, y esto tú lo puedes lograr si te unes a un grupo de compartimiento. Nuestros grupos de compartimiento durante el 2021 están siendo en modalidad virtual a través de Zoom. Hay grupos de compartimiento para hombres y grupos de compartimiento para mujeres antes de la Semana Santa. Y esto, ¿Qué es un grupo de compartimiento para los que nos ven en otros países o no han podido asistir a uno? Un grupo de compartimiento es donde podemos compartir de nuestras fortalezas, de nuestra esperanza, podemos compartir también de nuestros malos hábitos, de nuestras frustraciones del pasado, pero son lugares seguros donde podemos abrir nuestro corazón sin temor a ser señalados y sin temor a ser juzgados, donde encontramos esperanza porque escuchamos los testimonios de otras personas que han avanzado en sus procesos. En esta transmisión se quedan subidos los links para que tú puedas
verificar los horarios que tenemos tanto para los grupos de mujeres como para los grupos de hombres y te anotes en el horario que más te convenga. Y algo más te iba a decir que ya no me recuerdo. Ah, sí, y quiero invitarte y quiero retarte a que puedas buscar una fotografía de cuando tú eras niño o de cuando eras bebé. Dios te va a hablar ahí. Normalmente esa es la etapa donde estamos viviendo una perfecta comunión porque no podemos diferenciar. No nos habíamos todavía. dado cuenta que no teníamos todo el dinero que quisiéramos tener, ¿verdad? No nos habíamos dado cuenta de las carencias. O no nos habíamos dado cuenta cómo papá estaba maltratando a mamá. Busca una fotografía que sea el reflejo tuyo de esa perfecta comunión y permite que a través de esa fotografía el Espíritu Santo te hable y puedas determinar en qué momento esa perfecta comunión se rompió y entró el mal, cuál está siendo la batalla por tu corazón o posiblemente cuál es ese reino restaurado que estabas viviendo, un matrimonio que estaba por perderse y a través de lo que el Señor hizo se está restaurando. Eso es es un anticipo del reino restaurado. Yo quiero pedirle a producción que nos ponga en pantalla los cuadritos, solo quiero que los pongan un momento, ese es parte del material. Esos cuadros los vamos a explicar a detalle la otra semana, pero hay un cuadro de los 4 actos, no sé si lo tienen por ahí, Mónica, y si no, pues te lo describo. Son 4 actos, ahí está. En tu material vas a tener el espacio para poder tener esta plática con el Señor, hablar de la perfecta comunión, hablar de la entrada del mal, hablar de la batalla por el corazón y hablar del reino restaurado. Te dejo esa tarea para que avances y no te quedes sin tarea esta semana. Y María José decía, los grupos de compartimiento. Los grupos de compartimiento son esos lugares donde vamos a empezar a hablar de esto. Y declaramos que vas a haber sanidad en tu vida. Sí. Oremos y terminamos la transmisión. ¿Te parece, solo María entonces José? Porque la radio ya está. Desempolva tu fotografía, tus álbumes fotográficos, busca una foto. Alejandro te decía que empieces a pensar en esos cuadritos y compra tu material. Es muy importante que tú lo tengas para poder trabajar esos tiempos con Dios. Señor Jesús, te damos gracias, te bendecimos. Gracias por la oportunidad que nos das de sanar nuestro corazón. Hoy con María José abrimos nuestra boca para bendecir a cada uno de aquellos que se disponga a hacer una cita con Dios. Que tú empieces a hablar, que tú empieces a recordar esas cosas que están en esa profundidad y que el enemigo ha tenido ocultas con tal de mantenernos atados al pasado. Declaramos que estas semanas será de bendición para tu vida. Tu vida cambiará estas semanas. La vida de tus generaciones cambiarán. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor ahí donde está en su vehículo, si está escuchando en la radio, en su casa. Lo bendecimos y no lo olvide, la próxima lección, la próxima semana, a la misma hora y por la misma vía usted puede sintonizar. Sí, ha sido un privilegio poder compartir contigo y que Dios hable a nuestros corazones de aquí a la próxima reunión que tenemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Y en España son los viernes a las 8 de la tarde, allá en España, los viernes. Nos vemos.